A ver, ¿qué podría tener en común un obispo del siglo XVI con un periodista del siglo XXI? Suena un poco raro, ¿no? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia, una bastante sorprendente, de cómo un hombre de fe terminó siendo el santo patrono de la prensa. Y la respuesta nos lleva a un relato fascinante, uno que mezcla comunicación, una innovación increíble para la época y hasta una lucha personal bien intensa por el autocontrol. Así que vamos a ver de qué se trata. Ok, empecemos por el principio. ¿Quién es el hombre detrás de este título? Se trata de Francisco de Sales. Nació allá por 1567 en Saboya, que hoy en día sería una región entre Francia e Italia. Y su vida, sin que él lo supiera, iba a sentar las bases para un legado, bueno, bastante inesperado. Fíjense qué curioso. Este nombramiento oficial no llegó sino hasta 1923, casi 300 años después de su muerte. Con esto se consolidó un legado que, como veremos, empezó con una crisis muy particular y una respuesta, la verdad, súper ingeniosa. Pero a ver, para entender de verdad por qué sus métodos fueron tan innovadores, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que ir a su época, a su mundo, un mundo que estaba literalmente partido en dos por un conflicto de ideas tremendo. Estamos hablando del apogeo de la Reforma Protestante, o sea, un periodo de una agitación social y religiosa brutal en toda Europa. No era poca cosa. Y ojo, no era un simple debate entre teólogos, para nada. Era una verdadera guerra de palabras, de ideas, que estaba rompiendo comunidades y naciones. De hecho, para que se hagan una idea de la magnitud, un historiador lo describió así. El protestantismo es la mayor catástrofe que ha sufrido la Iglesia. Con esto se entiende perfecto la gravedad del asunto. Lo que estaba en juego era todo, para ambos lados. Y en medio de todo esto, envían a Francisco, que era un joven sacerdote, a una misión que parecía imposible, ir a Ginebra, o sea, el mismísimo corazón del calvinismo, un bastión de la oposición. Imagínense, era una voz solitaria entrando en territorio enemigo, donde su mensaje no solo no era bienvenido, sino que la gente era directamente hostil. Y bueno, aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque su mayor innovación no salió de un plan estratégico ni nada por el estilo, no. Nació de una lucha muy profunda y personal. Resulta que Francisco de Sales, por naturaleza, no era nada tranquilo ni apacible. Al contrario, tenía lo que se conoce como un temperamento sanguíneo. ¿Qué significa eso? Pues que era de mecha corta, se encendía rápido y reaccionaba con mucha vehemencia. Él mismo admitía que se enojaba con una facilidad tremenda. Y miren este número, 22 años. Ese es el tiempo que él pasó conscientemente, todos los días, en lo que llamaba un combate consigo mismo para poder dominar ese temperamento y cultivar la amabilidad. Él mismo lo dijo en una frase que lo deja clarísimo. He temido perder en un cuarto de hora la poca dulzura que he trabajado en conseguir desde hace 22 años. O sea, esto nos da una idea del esfuerzo gigantesco que había detrás de esa imagen pública de amabilidad que todos veían. Y hay un dato, un poco fuerte, pero muy revelador. Cuando murió, durante su autopsia, le encontraron algo rarísimo: 300 cálculos biliares endurecidos. Los médicos de la época no tenían dudas. Explicaron que eso se debía a la violencia constante, inmensa, que él se tuvo que hacer a sí mismo para reprimir su carácter, su ira, durante toda su vida. Impresionante. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo esa amabilidad que le costó tantísimo conseguir moldeó su forma de comunicar? Bueno, pues fue precisamente eso lo que lo convirtió en algo así como el apóstol de la imprenta. Recordemos que estaba en Ginebra. Ahí la gente, ya sea por miedo o por convicción, simplemente no iba a sus sermones. Su mensaje estaba siendo totalmente ignorado. No podía llegar a ellos por los medios normales, así que tuvo que inventar uno nuevo. Y aquí vino la genialidad. Su estrategia fue simple pero revolucionaria. Primero, la gente no quiere escucharme. Ok. Segundo, voy a escribir mis argumentos en hojas de papel. Tercero, voy a usar esa nueva tecnología, la imprenta, para hacer un montón de copias. Y el paso final, el más importante, repartir esos folletos de noche por debajo de las puertas.
Se dio cuenta de que si la gente no iba a escucharlo en público, tenía que encontrar la manera de que lo leyeran en privado, sin el miedo a la crítica de los vecinos. Básicamente creó un género nuevo, la controversia a domicilio. Una comunicación directa, del escritor al lector, que se saltaba todas las plataformas públicas. Fue un uso pionero de los medios de comunicación masiva para llegar a un público que no quería saber nada de él. Dejó que la curiosidad, en la intimidad del hogar, le ganara al prejuicio. Y aquí llegamos al punto clave de todo esto. Su método no era solo una táctica. Estaba totalmente conectado con esa virtud personal por la que tanto luchó, ¿recuerdan? Su filosofía de la amabilidad. De hecho, hay un dicho suyo que es famosísimo y que lo resume todo a la perfección. Se recogen más moscas con una cucharada de miel que con 100 barriles de vinagre. Más claro, imposible. Él creía en la persuasión, no en la pelea. Su objetivo no era ganar discusiones a la fuerza, ni humillar al otro. Era inspirar confianza. Y eso se logra, según él, con amor fraterno y con el buen ejemplo. Estaba convencido de que un cambio real empieza en el corazón, y al corazón solo se llega con caridad, nunca con agresión. ¿Y funcionó? Pues miren la cifra, más de 70,000 personas. Ese es el número estimado de protestantes que en esa región volvieron al catolicismo gracias a sus esfuerzos amables y persistentes. Muy bien, todo esto pasó hace siglos. Entonces, ¿por qué esta historia sigue siendo tan relevante hoy? Pues porque los principios de comunicación que él usó son, la verdad, atemporales. Cuando el Papa Pío XI lo nombró patrono, destacó una serie de reglas para la comunicación ética que se desprenden de su vida. Por ejemplo, estudiar el tema a fondo, no distorsionar la verdad, usar un lenguaje que sea claro. Y algo clave, si hay que criticar, se refutan los errores, no se ataca a las personas. También, resistir la malicia, actuar siempre con buen espíritu. Y por encima de todo, que la motivación sea siempre la caridad. Estos principios son, básicamente, una guía para cualquiera que se dedique a comunicar. Si lo pensamos bien, las cosas no han cambiado tanto en el fondo. En el siglo XVI tenían la imprenta, hoy tenemos Internet. Él usaba folletos a mano, hoy usamos redes sociales, blogs. Él vivió una guerra de palabras, hoy tenemos guerras culturales. Y el dilema sigue siendo el mismo: persuasión o polémica, diálogo o indignación. La tecnología cambia, pero el reto de comunicar un mensaje de verdad con caridad a un mundo dividido, ese sigue intacto. Así que en esta era de indignación digital, de gritos y cancelaciones, ¿cuál es el mensaje de este santo de la amabilidad? Pues quizás su vida nos sugiere algo, que la comunicación más poderosa no es la del que grita más fuerte. Quizás es la de la voz más paciente, más caritativa y sobre todo más amable.